El señor Bocagrande. Esta historia tiene que ver con un niño argentino de 7 años de edad, padecía de monocleurosis, por lo que su estado de salud era permanente delicada. Era bajito, muy delgado y usaba sendos anteojos sobre sus hermosos ojos azules, era muy buen chico. Su padre tenía uno de esos empleos en que le requerían varias ciudades. Por lo tanto, no podía pasar ni un año sin que toda la familia se tuviera que mudar. El padre era muy buen hombre, así que se sentó con su hijo y le dijo que esa era la última vez que se iban a mudar, que luego de Salta se irían a otro lugar pero por última vez. El niño no pudo hacer otra cosa más que aceptarlo. Cierto día, este chico salió bien vestido a pasear por el parque cerca de su casa. Ya estaba anocheciendo, cuando aparece frente a él un personaje mucho más bajo que él, muy rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja. No era una persona normal, de hecho, estaba muy lejos de ser una persona. Tenía un aspecto muy grotesco, pero de lejos lo peor era la boca, ya que cada vez que hablaba, parecía que movía la cabeza entera. Sin embargo, el señor Bocagrande, como se hizo llamar ante el niño, era muy amigable. Al menos, le hizo sentir tranquilidad. Le preguntó su nombre, dónde vivía, qué hacían sus padres, entre otras más. Ambos se sentaron en un árbol, hablaron mucho, y el señor Bocagrande le dijo que él pertenecía a un reino mágico. También le dijo que no les dijera nada a sus padres porque no le iban a creer, porque solo se les aparecía a los niños y a los ancianos. El chico se fue a casa muy contento y muy extrañado. El señor Bocagrande comenzó a aparecérsele cada vez que se quedaba solo, y esto era de noche en la casa. Salía de debajo de la cama y le explicó que tenía poderes mágicos y por eso podía hacerlo. Por lo general charlaban y charlaban, se la pasaban charlando hasta altas horas de la noche durante las vacaciones. El señor Bocagrande le preguntó, «¿Ve, quieres que siga viniendo? ¿No te molesta?» Y el chico, ya convencido de que se trataba de un ser mágico, le dijo que sí. Así que el señor Bocagrande lo visitaba todas las noches y aparecía debajo de la cama, siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche, las cosas cambiaron. El señor Bocagrande, sentado en una silla frente a la cama, le dijo, «¿Quieres ver algo interesante?» El niño contestó que sí. «Levántate de la cama y acompáñame», le dijo al chico. Lo agarró de la mano, lo llevó hacia la ventana mientras le decía, «Mira lo que voy a hacer». El duende se lanzó desde el segundo piso, cayó de trasero en el suelo y volvió a rebotar hasta arriba. El niño rió a carcajadas, hasta el momento en que el señor Bocagrande le dijo, «Haz lo mismo, tírate de la ventana como lo hice yo». El niño fue muy inteligente, cuando le dijo, «No, yo soy un ser humano, yo no puedo hacer lo mismo». Negativa tras negativa, el señor Bocagrande frunció el ceño y le dijo, «¿Cómo que no puedes hacer lo mismo? Si tú quieres lo vas a hacer, hazlo». El chico sabía en el fondo que no podía hacerlo, porque, aunque quisiera, no iba a sobrevivir de esa caída, así que dijo tímidamente que no. Al recibir tantas negativas, el señor Bocagrande cambió de rostro completamente, lo miró con una rabia enorme, y se marchó. 3 días después, el señor Bocagrande regresó, sosteniendo en las manos varios cuchillos de cocina. El señor Bocagrande comenzó a hacer malabarismos con los cuchillos perfectamente, luego, los ofreció al chico y le dijo, «¿Por qué no lo intentas tú?». El niño se tuvo que negar nuevamente. Y tras largas insistencias, el señor Bocagrande volvió a poner cara de rabia. Tras muchas negativas y antes de marcharse, el duende le dijo de forma suave, «Solo quiero lo mejor para ti, llevarte a mi mundo mágico». El último encuentro con el duende se dio fuera de la casa. Había muchos árboles y mucha maleza, y había un camino muy extraño entre ellos. Y allí el señor Bocagrande le dijo, «Dame la mano, vamos juntos». El niño se negó, pero el duende ya lo tenía agarrado de la mano.
Tiene una gratitud muy grande con el padre, pues quizá este le salvó la vida, puesto que cuando lo llamó desde la ventana, el duende se esfumó tan rápido como había aparecido, haciendo que el niño corriera hacia la casa. Varios días después el chico se mudó. Ya en el carro alejándose de la casa junto al camión de mudanza, lo último que vio al girar la cabeza y ver en el cuarto donde él dormía, era al duende despidiéndose con tristeza desde la ventana. Nunca más volvió a ver al señor Bocagrande, pero con el pasar de los años se enteró de dos cosas. Ese camino entre los árboles, que supuestamente era el camino hacia el reino del señor Bocagrande, no conducía hacia otra cosa que un cementerio. Por último, todas y cada una de las lápidas del cementerio pertenecían a niños. Suceso de camino. Nuestro protagonista, de nombre Pablo, es un trabajador independiente de mudanzas de la ciudad de Salta, Argentina. Su herramienta vital y más importante es su camión Ford modelo 350, el cual siempre anda modificando y arreglando, algunas veces por mantenimiento, otras veces por soberbia, pero él ya tenía un amplio conocimiento tanto en la mecánica como también en la geografía de la enorme Argentina, pues Pablo se sabía casi todas las rutas y carreteras que tiene el sistema vial argentino, pero trataba siempre en que sus viajes sean casi siempre dentro de su provincia y de preferencia de día. Como todo veterano al volante, Pablo había escuchado un sinfín de leyendas y cuentos de camino acerca de espectros o cosas extrañas. Dentro de cada provincia hay historias y mitos, pero esto a nuestro protagonista no lo hacía sentir perturbado, pues él sabía más que nadie los verdaderos peligros de la carretera, y más cuando es de noche, porque nunca falta una avería, un tramo peligroso o un delincuente queriendo hacer de las suyas. Mapa de las rutas nacionales y provinciales de la región noroeste argentina. Mapa de las rutas nacionales y provinciales de la región noroeste argentina. Por eso, aquel viernes en la noche, Pablo recibe la llamada de un cliente en San Fernando de Catamarca, ciudad localizada a 530 kilómetros al sur de Salta. Aproximadamente el cliente le comenta que necesita hacer de manera urgente una mudanza, pues se encontraba preparando la boda de su hija para el domingo y necesitaba un sistema de sonido faltante. Le pidió a Pablo que se lo entregara más tardar el sábado por la mañana y que le iba a pagar por dicho viaje una gran suma de dinero, además de una invitación a la boda, pero Pablo declinó la última oferta. Así que un poco malhumorado pero motivado por la paga, Pablo aborda su camión y empieza a conducir por las solitarias carreteras del noroeste argentino. Como siempre, a esas horas de la madrugada no le hizo mucha falta para encontrar un punto de control en la carretera. La apariencia de aquel sitio era la de un pequeño edificio desolado, solamente custodiado por dos policías de la provincia y un perro durmiendo a un costado de la carretera. El oficial le hace señas a Pablo para que se orillase mientras su compañero de turno, el otro oficial, hace la inspección del camión. En eso el primer oficial, con un poco de sospecha, le comenta a Pablo: ¿hacia dónde se dirige usted? A San Fernando. Por casualidad, ¿por cuál ruta conducirá a vos? Por la 38. Tenga mucho cuidado, que por esa ruta descarrilan a la gente a estas horas. Nos dicen que hay un ente que se esconde en la niebla y los tumba por los barrancos. Tenés que estar atento, pibe. El segundo oficial interrumpe la conversación y le regresa los papeles del camión a Pablo. De lo que tengo que estar atento son de las giladas que dicen, exclama un Pablo ya irritado por los mismos cuentos de camino. El veterano del volante se despide con un secante buenas noches, presiona el acelerador y arranca hacia su destino antes que el sueño lo inquietara más que las leyendas de paso. La ruta en la que se hallaba conduciendo es famosa por atravesar una sierra donde abundan las curvas y los precipicios, así que Pablo decide primero reducir momentáneamente la velocidad y encender las luces antinieblas al máximo, ya que empezaba a bajar lentamente la neblina de la montaña, y como no se veían carros a la vista, Pablo pensaba que no iba a ser un problema tenerlas tan altas.
manejando, en soledad y perdido en un mar de pensamientos que poco a poco se iba transformando en una fatiga por las horas que llevaba al frente del volante. Mientras el sueño lo empezaba a dominar, Pablo es despertado por el sonido torpe de un pequeño choque en la parte trasera de su camión. Revisando por el espejo retrovisor se encuentra con un sedán negro que le estaba haciendo un juego de luces. Pablo maldice un par de veces mientras va aumentando la velocidad, pero el sedán seguía estando atrás de él, chocando cada vez más seguido al parachoques de su camión. Es entonces donde Pablo piensa en detenerse a un costado de la vía para que el carro siguiera de largo y lo dejara en paz, pero descarta la idea al instante. Pudiese ser que el conductor fuese un delincuente y detenerse en aquel tramo tan desolado y lleno de niebla no era sensato. El sedán pasa esta vez al carril izquierdo, el carril que es de contrasentido, para aumentar la velocidad y desaparecer en la niebla, mientras Pablo lo observa en silencio. A él se le hacía muy peculiar que un vehículo tan de antaño como ese estuviera transitando todavía, pues fácilmente identificó aquel sedán negro como un modelo muy viejo, tal vez de los años 70. Pensaba. Lo extraño comienza cuando Pablo no vio su matrícula, ni su marca de fabricante, nada marcaba en su carrocería algo que lo identificara. Confundido y con una extraña sensación de inquietud, él decide concentrarse de nuevo en la vía, pero de nuevo es interrumpido por el mismo sedán, esta vez tocándole la corneta mientras apagaba y encendía las luces delanteras. ¿Pero qué mierda es esta?, exclama Pablo en medio de un creciente miedo, mientras sigue observando por el espejo retrovisor cómo el sedán choca cada vez con más fuerza el parachoques trasero de su camión. Ahora el extraño vehículo emitía a todo volumen una versión distorsionada de la famosa canción Super Freak, como si se tratara de un macabro juego. La situación no podía volverse más delirante para Pablo. Él no entendía cómo aquel carro podía regresar al mismo sitio cuando lo había visto marcharse hace más de 20 minutos. Es en ese momento donde él recuerda las advertencias del policía que lo había detenido. Cada palabra resonaba en su mente. Tenga mucho cuidado que por esa ruta descarrilan a la gente a estas horas. Ahora todo empezaba a tener sentido para Pablo. El ente del que hablaba aquel viejo policía provincial no era un espectro o una criatura animalesca, se trataba del mismo sedán negro que lo estaba persiguiendo, y con un escalofrío que recorre su espalda, Pablo intuyó el enfermizo plan del sedán: lanzarlo al vacío de la ruta. En un esfuerzo sobrehumano por mantener el control de los agresivos golpes que recibía su camión, él aumenta la velocidad esta vez a 110 km por hora, algo peligroso ya que la carretera no está diseñada para ese tipo de velocidades, pero Pablo lo único que quiere es deshacerse de aquel vehículo, el cual ya se había devenido en una presencia extremadamente siniestra. Al llegar a la cumbre, ambos vehículos llegan a una peligrosa curva. Pablo frena, el sedán sigue y es ahí cuando, mirando por el retrovisor, Pablo grita. Aquella cosa que había tomado la apariencia de un viejo y misterioso sedán negro, no agarró la curva y se lanzó hacia el desfiladero. La extraña versión ralentizada y en bucle de Super Freak se convertía rápidamente en un alarido inhumano de furia mientras el vehículo desaparecía montaña abajo. Aquí Pablo se da cuenta de dos detalles inquietantes. El primero es que, a pesar de que el carro se había lanzado al vacío, Pablo no vio las defensas de la carretera destrozadas, y la segunda es que, por lo poco que pudo observar acerca de aquel sedán, fue que al momento de que cayera por el precipicio, él notó que la carrocería había desaparecido, dejando 4 luces flotantes que se desvanecían. Pablo continúa conduciendo en estado de shock, las manos y las piernas le temblaban, y le aterrorizaba la idea de volver a encontrarse con el sedán, pero para su suerte, aquella cosa no se le volvió a aparecer hasta que por fin, luego de unos tortuosos 40 minutos, descendiendo de la sierra y en el primer poblado que se encuentra, Pablo estaciona su camión y empieza a llorar.
Los rayos de sol empezaron a iluminar los cristales de su camión. El amanecer se dejaba ver entre las grandes montañas semidesérticas de aquel hermoso valle en el cual yacía Pablo, dormido a un costado del camino cercano a un pueblo. El sonido de 6 golpecitos lo despierta, haciendo notar la presencia de un viajero, que había detenido su carro para ver si todo estaba en orden. «Guacho, ¿todo bien por acá? Si tenés un problema de avería decime, que yo tengo herramientas en la cajuela». «No, pero ¿sabés qué horas son?» «Las 7:32. 69.347. Las ojeras de Pablo delataban la falta de sueño que llevaba encima. En eso se acomoda y después de agradecerle la ayuda al viajero, parte desde ese punto rumbo a San Fernando. El tramo que le falta por recorrer es de 55 kilómetros, y a la velocidad en la que él iba, se podría tardar 1 hora y media. Luego de llegar a la ciudad y entregar el equipo de sonido, Pablo decide no regresar de nuevo a Salta por lo que resta de día. Si bien todavía no era mediodía y tenía 8 horas de luz solar, él quiso descansar y conocer un poco el casco histórico de San Fernando, para así olvidarse de la siniestra anécdota y poder dormir tranquilamente estando en el hotel. Al día siguiente Pablo se alista y arranca de vuelta a Salta a primera hora de la mañana. Quizás para su terrible mala suerte, hubiera podido olvidar más rápido el suceso que experimentó en la madrugada del sábado, pero cuando a él le tocó de nuevo atravesar la misma sierra conduciendo por la misma ruta, se fijó en una pequeña pared que estaba a un costado de la carretera. La maleza estaba empezando a tapar una parte de la estructura. Se trataba de un humilde memorial que tenía escrito lo siguiente: en memoria de todas las 137 desafortunadas víctimas encontradas en el fondo de los acantilados de la Ruta Nacional 38, exigimos un llamado al gobierno a la restauración y supervisión de la vía, acompañado de 137 nombres que se cobró el sedán negro. Historia sacada de una anécdota de mi difunto abuelo, que este relato sirva como un pequeño homenaje para su memoria. El incidente. El invierno de 1998, hubo una ola indocumentada de brutales asesinatos, que casi acabó con toda la población de un pequeño pueblo de pescadores en Argentina. Todas las pruebas del incidente fueron rápidamente barridas bajo la alfombra por las autoridades locales, que luego procedieron a colocar barricadas masivas alrededor de Tamacún, evitando que nadie se acercara al lugar de los asesinatos. La cobertura mediática de las acciones sospechosas de la policía fue mínima, y la mayoría de los periódicos y canales de noticias locales lo etiquetaron como una evacuación a gran escala, debido a un peligro de incendio ficticio. Sin embargo, la parte más extraña de todo el asunto fue que después de reunir al puñado de sobrevivientes de la aldea, los funcionarios del gobierno decidieron institucionalizarlos sin ceremonias en diferentes pabellones psiquiátricos de alta seguridad repartidos por todo el país. El razonamiento detrás de estas institucionalizaciones aparentemente injustificadas nunca se hizo público, pero a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno argentino, los rumores de los asesinatos se extendieron como la pólvora por toda Sudamérica. 2 años después, un equipo de filmación aficionado de Buenos Aires viajó a Tamacún. Su objetivo: para filmar un documental de metraje encontrado sobre el incidente. Queríamos filmarlo como el proyecto Blair Witch, reveló Gabriela del Carmo, directora de fotografía del proyecto. Blair Witch había salido el año anterior y todos seguían entusiasmados con él. Queríamos hacer algo similar, pero más aterrador, más espeluznante, con más sangre y entrevistas siniestras. Obviamente, no teníamos ni idea de en qué íbamos a meternos. Al llegar al remoto pueblo de pescadores, la tripulación no se sorprendió al encontrarlo completamente abandonado.
Sin embargo, lo que no esperaban era descubrir que la mayoría de los edificios habían sido incendiados deliberadamente. Se notaba que no había sido un accidente, dijo el primer asistente de dirección del proyecto, Rodrigo Elías, y eso realmente nos sorprendió. Descubrir que la policía había incendiado deliberadamente el lugar. Por supuesto, una vez que comenzamos a reconstruir lo que realmente sucedió allí, tuvo sentido. Demonios, me sorprende que les haya llevado tanto tiempo hacerlo. Con la mayoría de los supervivientes encerrados, la tripulación se vio obligada a viajar a los pueblos y aldeas vecinos en busca de más información. Estos no fueron viajes muy exitosos. Nadie quería hablar de eso, dijo Angélico de Sousa, uno de los productores ejecutivos del proyecto. Todos estaban demasiado asustados para hacerlo. En el segundo que mencionáramos Tamakun, nos cerrarían las puertas en la cara. Literalmente. Era como si fuera ilegal hablar de lo sucedido. Como si supieran que alguien más estaba escuchando. Nunca pasamos más de una noche en esos extraños pueblos pequeños. La gente del pueblo siempre nos echaba a la mañana siguiente. Y cada vez que lo hacían, se sentía como si nos estuvieran haciendo un favor. Como si fuera por nuestro propio bien. Después de regresar brevemente a las ruinas de Tamakun para realizar las últimas tomas del paisaje para el doctor, el equipo pasó los siguientes meses identificando las salas psiquiátricas donde los sobrevivientes de la aldea habían sido admitidos de mala gana. Aunque sabían que se trataba de instituciones estrictas que no permitirían que una cámara se acercara a ninguno de sus pacientes, esperaban localizar a exmiembros del personal que pudieran arrojar algo de luz sobre los eventos que habían ocurrido durante el invierno del 98. Al igual que en su experiencia anterior, la tripulación tuvo dificultades para encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre los asesinatos. Sabíamos que era una posibilidad remota en el momento en que Diego lo sugirió, recordó el guionista Salvador Moreno, pero nos faltaron otras alternativas. No teníamos forma de acercarnos a los sobrevivientes, y la policía seguro que no nos hablaría. A menos que quisiéramos convertirnos en ficción completa en esta película, necesitábamos entrevistar a alguien que estuviera relacionado con los asesinatos, o que hubiera tenido contacto con alguien que lo estuviera. Para ser honesto, estuvimos muy cerca de ir en una dirección completamente diferente con todo el proyecto. Sin embargo, antes de que tuvieran la oportunidad de considerar un enfoque diferente, el gerente de producción de la unidad de la película, Lucas Pascal, fue contactado por un hombre peculiar con un acento extraño. Me dijo que había trabajado como guardia de seguridad en Santa Lucía durante el 98, explicó Pascal. Santa Lucía era uno de los 9 hospitales que habían surgido durante nuestra investigación. Naturalmente, estábamos muy emocionados de entrevistar a este tipo. Al mismo tiempo, también estábamos dispuestos a estar completamente decepcionados. No estábamos exactamente seguros de qué tipo de información obtendríamos de él. Algunos sospecharon que solo estaba tratando de estafarnos. Solo descubrimos que era real cuando exigió que su nombre permaneciera en el anonimato y que su rostro se difuminara en el corte final. Un pequeño extracto de la transcripción de la entrevista dice lo siguiente. Entrevistador: ¿cuánto tiempo fue guardia de seguridad en el hospital? Anónimo: trabajé en Santa Lucía durante 9 años. Entrevistador: ¿y cuándo renunció? Anónimo: no lo hice. Fui despedido. Entrevistador: ¿puedo preguntarle por qué lo dejaron ir?
Anónimo. Me dijeron que hablo demasiado. Entrevistador. ¿Sobre qué? Anónimo. Oh, todo tipo de cosas. Ser guardia de seguridad a veces se vuelve bastante aburrido. Incluso en un manicomio. Cuando sucede algo interesante, hablas de ello. Pero si tuviera que adivinar, lo que realmente los molestó fue cuando le conté a un par de amigos sobre las cosas turbias que sucedieron durante el invierno del 98. Entrevistador. ¿Te importaría explicarlo? Anónimo. Claro. Es el objetivo de esta entrevista, ¿verdad? Supongo que todo empezó cuando la policía trajo a este viejo borracho loco del sur. El tipo se veía como tu loco desde el principio. 2 policías tuvieron que literalmente arrastrarlo, pateando y gritando, dentro del hospital. No pensé mucho en eso. Lo había visto 1000 veces. Pero entonces sucedió algo extraño. Entrevistador. Continúe. Anónimo. Este detective apareció al día siguiente. No cualquier detective, eso sí. No, este era un yankee. Nunca había visto a los de su clase antes, excepto tal vez en las películas. También parecía un verdadero imbécil, bien vestido y elegante. Incluso llevaba un sombrero. Pero había algo extraño en sus ojos, ¿sabes? Azul y hueco. Creo que nunca antes había visto ojos así. Entrevistador. ¿Qué estaba haciendo allí? Anónimo. Quería hacerle algunas preguntas al viejo borracho. En privado. Incluso consiguieron una habitación solo para ellos. Sin embargo, después de 5 minutos, el viejo bastardo loco comenzó a gritar como nunca antes había escuchado a un hombre adulto gritar. Los médicos y las enfermeras se apresuraron a entrar y el yankee desapareció en medio de la conmoción. Nunca lo volví a ver. Pero el borracho no dejó de gritar hasta que las enfermeras lo pusieron a dormir. Hizo que mi sangre se cuajara. Todos esos gritos. Entrevistador. Y luego. Anónimo. Las cosas se calmaron por un tiempo. Obviamente, circulaban muchos chismes. Todos tenían su propia historia sobre cómo el yankee logró asustar tanto al viejo borracho. Algunos dijeron que le mostró una foto. Otros dijeron que simplemente le susurró algo al oído. Nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera los médicos. Y una semana después, a nadie parecía importarle. Eso es, por supuesto, hasta que encontraron el cuerpo del viejo borracho tirado en el jardín. Entrevistador. Asesinado. Anónimo. Lo parecía. Oficialmente, lo etiquetaron como un suicidio, debido a que había tomado una sobredosis de antidepresivos y todo eso, pero esa historia no se mantuvo. Entrevistador. ¿Por qué no? Anónimo. Porque al tipo no se le permitió salir de su habitación. Lo mantuvieron encerrado con fuerza. También restringido. No podría haber escapado sin ayuda, y mucho menos tener en sus manos medicamentos recetados. Todo fue muy sospechoso. Entrevistador. Entonces, ¿estás diciendo que alguien debe haber preparado todo? Anónimo. Exactamente. Al mismo tiempo, debes preguntarte, ¿quién haría tal cosa? Porque tomarse la molestia de matar a un borracho viejo e indefenso. ¿Qué hizo para merecerlo? Entrevistador. Quizás vio algo que no debería haber visto. Anónimo. Quizás no tuvo elección. Con más preguntas que respuestas, la creciente curiosidad de la tripulación los impulsó a intentar localizar al enigmático detective estadounidense.
Esta es la parte en la que las cosas empezaron a ponerse realmente raras, dijo Del Carmo. Descubrimos que Santa Lucía no era el único lugar donde la gente había visto al detective Blue Reyes. Así lo llamábamos. De todos modos, nuestras fuentes confirmaron que este tipo había sido visto por todo el país. Y no estaba solo. Resultó que todo un ejército de yanquis con traje negro había llegado de Estados Unidos. Sabíamos que definitivamente estábamos en algo. Fue entonces cuando Paz Vega escapó de Coronel Martín. El hospital psiquiátrico de Coronel Martín fue uno de los hospitales militares más infames de América del Sur. Cada vez que un paciente logró escapar con éxito, la historia llegó a los titulares nacionales. La huida de Paz Vega no fue diferente. Siendo el único adolescente que sobrevivió a los asesinatos en Tamacún, la fuga de Vega se convirtió en uno de los temas más comentados en Argentina. Los medios de comunicación la hacían parecer una especie de loca peligrosa, recordó Moreno, como si estuviera en busca de sangre o algo así. Todo fue muy difícil de tragar. Pero la policía estaba desesperada por encontrarla. Nunca había visto tantos policías en la calle. Intentamos localizarla también, pero fue inútil. No teníamos suficientes recursos ni mano de obra. Sin embargo, después de unas semanas, todo se calmó. La policía nunca la encontró. Sin más pistas o entrevistados cooperativos, la tripulación decidió cambiar su enfoque hacia la historia pasada de Tamarcún. Lo que descubrieron fue poco menos que perturbador. Descubrimos que el lugar era una especie de refugio para los rituales paganos y el culto al diablo, reveló de Sousa. Los fanáticos de todo el mundo iban allí para ofrecer sacrificios a sus dioses extraños. También hubo extraños informes de una sociedad secreta de caníbales. Todo tipo de cosas espeluznantes. Después de que descubrimos eso, muchos de los muchachos decidieron que era hora de abandonar el barco. Yo mismo incluido. El dinero también estaba empezando a escasear, por lo que parecía lo más lógico. Pero Diego no lo soltó. Quería ver todo hasta el final. Diego Silva, director del proyecto, se había obsesionado por completo con los asesinatos de Tamarcún. Tanto es así, que ni siquiera cuando todos sus compañeros de tripulación se habían ido por caminos separados puso fin a su frenética investigación, que finalmente lo llevó a abandonar el país. La última vez que supe de él, se dirigía a Italia, dijo Pascal, algo sobre rastrear a los últimos familiares conocidos de Paz Vega. Recuerdo haber pensado que era una pérdida de tiempo. Incluso si lograba averiguar dónde vivían, los yanquis probablemente ya habían estado allí. Pero a Diego no le importaba. No se podía razonar con él. Estaba más allá de la salvación. Después de abordar un vuelo barato a Nápoles, no se volvió a ver a Diego Silva durante más de 12 años. Su repentina desaparición no pasó desapercibida. Tanto familiares como amigos cercanos volaron al último paradero conocido del cineasta en un intento desesperado por encontrarlo. Lamentablemente, el argentino de 26 años de Buenos Aires no dejó rastro. Recién en la mañana del 22 de marzo de 2015 se volvería a saber de él, cuando Gabriela del Carmo recibió una extraña carta en su correo. Dentro había 3 hojas de papel higiénico cubiertas con letras descoloridas. Debido a la mala calidad de la tinta y la naturaleza apresurada de la escritura, una gran parte de lo que se escribió sigue siendo indescifrable.
Una transcripción aproximada del mensaje, con algunas partes agregadas basadas en la lógica y conjeturas, dice lo siguiente. Mi querida Gabriela, los hombres con batas blancas están a punto de hacerle algo a mi cerebro. Dicen que me hará olvidar lo que sé. Es todo lo mejor. Dejar Argentina fue un error. Los médicos me dicen que probablemente no volveré a ser el mismo después de la operación. Dicen que probablemente me olvidaré de mis amigos y familiares. Por mucho que me entristezca, todavía me alegro de que lo estén haciendo. Sé que suena a cliché, pero ya no puedo vivir con lo que sé. Nunca encontré a la chica. Pero descubrí lo que pasó en Tamarcún. No todo, pero algunas partes. Ojalá no lo hubiera hecho. Es mucho peor de lo que pensamos. Por una vez, tenían razón al ocultarnos algo. Por favor, cuídese y diga a los demás que estoy bien. No trates de encontrarme. No vuelvas a Tamarcún. No los mataron a todos. Sin mencionar un lugar o cualquier otro medio para discernir su ubicación exacta, todo lo que Del Carmo pudo hacer fue compartir el contenido del mensaje con la familia de Silva y sus ex compañeros de tripulación, descuidando ágilmente mencionar su última oración. Sin embargo, a pesar de lo angustioso que fue leer el mensaje críptico de Silva, Del Carmo no pudo evitar sentir una fuerte necesidad de volver a visitar las imágenes que filmaron durante su viaje al pueblo de pescadores. Después de leer su carta, sentí que nos perdimos algo mientras estábamos allí, explicó, y había algo en esa última frase que realmente hizo que se me erizara la piel. Del Carmo volvió a ver el metraje varias veces, pero fue solo después de mejorar digitalmente algunas de las tomas amplias del paseo marítimo de la aldea que notó algo extraño. En aquel entonces, estábamos tan concentrados en examinar las casas quemadas en busca de pistas, que no prestamos atención a nada más, confesó, especialmente a las gaviotas. Al analizar cuidadosamente uno de los disparos, Del Carmo notó un gran grupo de gaviotas, peleando por lo que parecía ser un pie humano. A diferencia del video digital, que tiene una cantidad determinada de píxeles, explica, cuando realzas digitalmente la película, puedes acercar ciertas áreas sin que esto afecte al nivel de detalle. Algo así como lo que hacen en XI y otros programas policiales. Cuando amplié el pie, noté que tenía marcas de mordeduras humanas por todas partes. Un descubrimiento que la llevó a una conclusión inquietante. Independientemente de lo que les pasó a esos aldeanos en el 98, creo que es seguro asumir que no solo fueron asesinados. Ellos también fueron comidos. Después de su entrevista, Del Carmo acordó proporcionar una copia de la toma mejorada digitalmente, para que pudiera ser examinada por expertos. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, nuestras fuentes informan que desapareció después de recibir la visita de un hombre bien vestido con ojos azul pálido y acento norteamericano.